Hola, soy María Salguero, geofísica activista y creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México. Ante la falta de cifras oficiales, ¿no? Y de que no había una base de datos que fuera libre y abierta. Pues en realidad no es complicado tecnológicamente hablando, ¿no? Lo complicado a veces es que tienes que rastrear toda la prensa nacional. Y a veces más bien alcanzas a muestrear una parte de lo que ocurre, ¿no? Porque la prensa no alcanza a cubrir todo. Pero de hecho la prensa, la nota roja te da muchas cosas, te da contexto, te da... Es una minería de datos impresionante la nota roja, ¿no? Si no la ves con morbo, te da mucha información. Los feminicidios han estado visibilizados, hay muchos casos, pero más bien sí debería analizarse la violencia, porque no nada más es la violencia de género que está arraigada en el municipio, sino también la violencia institucional a la que se enfrentan las víctimas. Hubo pistas desde el feminicidio de 2012, desde el de Fabi. Ella habló un número telefónico para pedir trabajo y el número telefónico ahí estuvo. Si alguien hubiera tenido la voluntad de investigar, hubieran dado con ellos desde un principio. Porque hasta decía su familia, ¿no? Que ponían los carteles que no estaban personal. Había un cartel para buscar una persona que cuidara a otra persona, pero también había para otro empleo y era el mismo número. Y las autoridades no investigaron, ¿no? Los ministerios públicos y las policías ministeriales, ¿no? Es a lo que me refiero. O sea, esa indiferencia hacia las víctimas es lo que ha permitido que se llegue a esos niveles de impunidad. Te muestra todo, ¿no? Toda la ruta de la impunidad que hay en el Estado de México. Si alguien hubiera hecho bien su trabajo, lo hubieran agarrado. Porque las arrojaba cerca de su casa. Si tú trazas en un mapa todas las direcciones de donde encontraron los primeros cuerpos, donde pretendían tirar los últimos. Hubo uno del 11 de marzo que posiblemente sea él. Fue a 400 metros de su casa. 400, 500 metros de su casa. O sea, no se desplazaba muy lejos de la colonia. O sea, te demuestra que hay una ruta de impunidad ahí, ejercida también, y la violencia institucional a la que se enfrentan los familiares de las víctimas, ¿no? La mamá de Nancy decía, yo sabía que ahí estaban, yo les decía, y me ignoraban. Me decían que cuando hubiera algo ellos me llamaban. Pero la mamá de Nancy sabía que estaba ahí su hija. La pierden, la contaminan, no la perseveran, se sigue dando igual. O a veces ni siquiera tienen para tomar los reactivos de ADN. Como en el caso de Fátima, no hubo reactivos para tomarle las pruebas de ADN. Y con las mismas pruebas, 2 fueron sentenciados y 1 fue absuelto. Patrones en los asesinatos infantiles, ¿no? Los feminicidios infantiles. Son miembros de su comunidad muchas veces cuando tienen entre 6 y 8 años, como los casos de Nuevo León, de Zacatecas, de Chiapas, de Mérida, el que hubo en agosto. Pero en otros casos, cuando son dentro del entorno familiar, si te das cuenta, son los padrastros. Y sí hay un patrón. No tienen empleo. O sea, están desempleados. Y cuando la mamá sale a trabajar, es cuando ocurren los hechos. O sea, en eso sí he encontrado el patrón. Hay de todo. Tienen violencia feminicidios por violencia intrafamiliar, violencia comunitaria, como fueron los de la pareja de monstruos de Catepec. También hay feminicidios por delincuencia común y por delincuencia organizada. Entonces en Ecatepec, en el Estado de México en general hay esas 4 vertientes, ¿no? Los ministerios públicos a veces salen con... seguro se fue con el novio. Venga después. Al rato aparece. Y no debería ser así. Varios casos así que no les levantaron la alerta de género y terminando siendo víctimas de feminicidio hay en el estado. Cuando ya tienen hijos, a veces consideran que si desaparece la mamá con un menor o con una menor, consideran no levantar la alerta Amber, porque como está con la mamá, consideran que no corre peligro, ¿no? Y para las mujeres, pues si ya tienen más de 18 años, por ejemplo, que levanten la denuncia por desaparición es más difícil. No se debe esperar las 72 horas, pero sin embargo recurren a eso. Ya después que sucede las encuentran
asesinadas desgraciadamente, ¿no? O también hay otro sector de la población, ¿no? Que denuncian violencia y no está lo suficientemente golpeada como para levantarle la denuncia. O no lo agarramos en infraganti al agresor como para levantar la denuncia. El problema no es de mejorar los protocolos, el problema es que no se cumplen. No los ejecutan. Y si está haciendo eso con los asesinatos de mujeres, posiblemente con los de hombres también lo está haciendo. Por una cuestión de turismo, más que nada. Pero Quintana Roo sí está más grave, porque ya llevo 3-4 meses monitoreándolos y no reporta todas las carpetas de investigación. Yo tengo 53 y ellos 23 reportadas. Pues fíjate que ahorita me invitaron a los de CONAVIN a estar con el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública a hablar sobre cifras de feminicidios. Y ahorita usando las cifras de ellos es como si llega a la cifra de 9.48 mujeres asesinadas al día.